Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra webinar, Cómo aumentar la productividad en tu cultivo de maíz de manera sustentable. Una bienvenida desde Maíz y Productores para el Futuro. Soy Nidia Clavijo, Brand Manager para Yara Latinoamérica. Antes de iniciar, les invitamos a compartir en el chat que pueden ver en su lado derecho, a compartir desde quién está conectado a esta webinar y desde qué lugar. Ok, en ese mismo chat pueden hacer las preguntas durante toda la presentación que serán respondidas al finalizar esta webinar. Del mismo modo, queremos recordarles algo muy importante, pero muy importante para que lo tengan en cuenta, para que se cuiden ustedes, pero que de la misma manera cuiden a los suyos. Recuerden conservar todos los lineamientos que hemos establecido durante este tiempo para mantenernos todos sanos. Hoy estamos hablando de... Ni adelante, ¿te Ok, escuchamos? hoy estamos, estoy escuchando retorno, Cintia. Hoy estamos presentes los productores de maíz para el futuro, todas las personas que están conectadas muy seguramente ávidas de conocimiento porque somos productores de maíz para el futuro. Más Maíz es la solución integral para productores de maíz que te permite tomar decisiones nutricionales con conocimiento y experiencia comprobadas para todos los productores de toda la región que orientado esto a aumentar la rentabilidad de tu cultivo. Ok, los cuatro pilares o las cuatro propuestas de Más Maíz son mayor rendimiento, retorno superior, más herramientas a tu alcance y reconocimiento. Mayor rendimiento orientado a nutrientes balanceados que garantizan un mejor rendimiento y hasta un 70% más de kilogramos de maíz por kilogramo de nitrógeno aplicado. Aquí vemos cómo nuestros agricultores nos cuentan cómo han obtenido mayor rendimiento por ser productores de maíz para el futuro. El retorno superior. Retorno superior ahorra tiempo y dinero por tonelada producida con conocimiento técnico, respaldado por una red de distribución cuidadosamente seleccionada. Esta solución también está con base o fundamentada también con nuestra muy buena red de distribución. También vemos cómo nuestros agricultores, por ejemplo, desde este caso, desde México, nos hablan de cómo tienen un retorno superior. El tercer pilar o propuesta de valor, tenemos herramientas digitales a tu alcance, cómo contamos en Yara y cómo hemos hecho investigación para poder poner al alcance de todos unas herramientas digitales para que sean más productivos. Dentro de estas tenemos ADFAR, AERA, Checkit,
TANMIS. Y el cuarto pilar es reconocimiento a través de un programa en expansión, el programa Yara Champion Program, que busca incentivar las buenas prácticas agrícolas y reconocer el esfuerzo de los productores con mejores resultados. El programa Yara Champion Program. El día de hoy nos está acompañando el señor Andrés Rangel, graduado de la Universidad Nacional de Colombia en 1997 como ingeniero agrónomo. En el 2017 finalizó su doctorado en horticultura con énfasis en nutrición vegetal en Alemania. Trabajó como asistente de investigación en 1995 a 2001 en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Colombia, y en el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos Trópicos, Semiáridos y CRISAT en India. Andrés ha trabajado desde el 2019 para Yara, inicialmente como científico principal, liderando el proyecto global de eficiencia del uso del fósforo en el Centro de Investigación en Yara Hanehof en Alemania. Y desde el 2015 se encuentra en Inglaterra asesorándonos en temas de Yaravit. Gustavo Elías finalizará la presentación de esta webinar. Gustavo Elías viene de Argentina, es ingeniero agrónomo y especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos, graduado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su posición actual es en Yara, como coordinador de agronomía y desarrollo de cultivos en Yara, especialista de cultivos en cereales para Yara Latinoamérica. Trabaja en Yara desde hace más de 8 años, enfocado principalmente en la nutrición de cultivos de grano, calidad de suelos, agricultura de precisión y herramientas digitales. Gustavo Elías, te dejamos ya en la presentación. Gracias a todos y por favor, aprendamos y disfrutemos esta webinar. Muchas gracias, Nidia. Vamos a comenzar la ponencia de hoy mostrando cómo podemos aumentar la productividad de maíz de una manera sustentable, haciendo foco en algunos nutrientes que son clave y también en las herramientas digitales. Vamos a iniciar en la razón del por qué hablamos de productividad, y es simplemente porque es lo que define la rentabilidad en el cultivo de maíz y en los agricultores que producen maíz. ¿Cómo se define esa rentabilidad? Tenemos por un lado el precio de venta, que es algo que en general el agricultor no puede controlar, pero sí puede controlar la productividad y la tecnología que está aplicando a ese cultivo. Cuando hablamos de productividad y tecnología, lo que estamos haciendo referencia es a la inversión en insumos hacia ese cultivo, en la tecnología que aplica hacia ese cultivo, y eso nos va a estar dando también el rendimiento, que está fundamentado por el número de granos, por el peso de los granos. Cuando hablamos de rendimiento, hacemos mucha referencia a la productividad como un sinónimo, pero tenemos que tener en cuenta en esa productividad también el concepto de rentabilidad. Ahora bien, es muy importante conocer el cultivo y también conocer su nutrición y cómo impacta cada uno de los nutrientes en las diferentes características que tiene la producción de maíz. Tenemos nutrientes muy importantes como nitrógeno, fósforo y potasio en magnitudes de absorción muy altas, pensando en kilos por hectárea de absorción. Y después tenemos nutrientes que son intermedios y micronutrientes en los que la cantidad requerida es menor, pero no por eso tienen un nivel de importancia alto si hay disponibilidades limitadas o déficit nutricionales. Entonces tenemos distintos impactos sobre cada uno de estos nutrientes. Por ejemplo, el peso y el tamaño del grano está inicialmente afectado en mayor medida por el nitrógeno, el fósforo y el potasio, mientras que el cuajado en el número de granos, ahí también interviene el boro como un nutriente importante. Pero si hablamos de rendimiento, vemos que todos los nutrientes tienen un efecto. Efecto positivo si tenemos buena disponibilidad y efecto negativo si tenemos un déficit. Proteínas del grano, tenemos algunos que tienen más importancia que otros. Rendimiento de maíz forrajero,
todos nuevamente son importantes. Energía de este maíz forrajero, el boro, tiene una importancia relevante. Resistencia al encamado o a lo que es el quiebre de caña. Un exceso de nitrógeno nos da menos resistencia y una buena provisión de potasio nos mejora esa resistencia. Y por último, la resistencia heladas, en donde el potasio tiene un rol fundamental. Ahora, nosotros nos paramos mucho en el conocimiento desde la compañía Yara, conociendo cómo requiere estos nutrientes el cultivo y a su vez cómo impacta cada nutriente. Por eso generamos los programas de nutrición que están hechos a medida para cada situación y para cada cultivo. El programa de nutrición de Más Maíz, lo que logramos es incrementar ese rendimiento porque está basado en las distintas familias de productos que tiene la compañía, en donde se combinan nutrientes, formas químicas de esos nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, que lo que buscan es maximizar ese rendimiento. Algunas características principales de este programa del cultivo es la nutrición balanceada, porque estamos aplicando prácticamente todos los nutrientes que veíamos en la lámina anterior. Tenemos una máxima eficiencia de uso de nitrógeno, teniendo en cuenta que el nitrógeno es el principal nutriente limitante de la producción de maíz. Lo que logramos a través del programa del cultivo es maximizar la eficiencia de ese uso del nitrógeno. Y además tenemos en la gran mayoría de los casos una ventaja operativa en lo que es la reducción de tiempos y costos en las labores, tanto por la versatilidad de las familias de productos de Yara como por la posibilidad de mezclar productos de aplicación foliar. Además de que todas estas familias de productos son, digamos, complejos químicos en donde la disponibilidad de esos nutrientes es la misma para cada gránulo de fertilizantes, pensando en los fertilizantes granulados. ¿Cuáles son los impactos claves en el cultivo de maíz de este programa? ¿Y por qué hablamos de mejorar el rendimiento? Bueno, tenemos, por un lado, una mayor exploración de raíces que se da desde las primeras etapas del cultivo. Vemos ahí algunas evidencias visuales, ¿no?, de cómo podemos generar ese mayor crecimiento inicial, que es el segundo impacto clave. Y lo que nos va a estar determinando esto es directamente más números de granos por planta, que es el principal factor de rendimiento del cultivo, y también más pesos de granos. En resumen, estamos generando más rendimiento. Y a través de distintos resultados de toda la región de lo que es Latinoamérica, hemos encontrado incrementos de rendimiento que van desde 6% hasta 40%, comparado generalmente con el manejo tradicional que se usa en general en las distintas regiones, ¿no? Otro de los puntos claves es la forma de nitrógeno y su impacto. Vamos a profundizar ahora qué diferencias hay en las formas de nitrógeno y cómo impactan estas en los distintos formadores de rendimiento, pero también a nivel medioambiental y a nivel de eficiencia de uso. Hay diferencias en las formas químicas de nitrógeno que impactan distinto en cómo ese nitrógeno es absorbido por el cultivo y cuánto de ese nitrógeno llega a la zona de raíces y termina finalmente siendo absorbido. Vemos en este esquema que es muy simple, en donde nos muestra tres formas químicas de nitrógeno que están disponibles tanto en los fertilizantes como en su mayoría en el suelo, que es la parte amoniacal y la parte nítrica. Y vemos que hay algunos impactos sobre cada uno de estos procesos de transformación del nitrógeno. Si vemos el cultivo y la zona de raíces del cultivo, vemos que el nitrato es el que está más cerca de esta zona porque es como mayormente el cultivo absorbe ese nitrógeno. Después, si nos movemos un poco hacia atrás, vemos al amonio como otro componente que está presente en el suelo, pero que el cultivo no puede tomar o lo toma en muy baja cantidad. Y un paso más atrás vemos a la urea como fuente de nitrógeno, en donde debe sufrir algunas transformaciones químicas para poder llegar a ese nitrato, que es como el cultivo finalmente lo va a absorber. Ahora bien, estas transformaciones
transformaciones químicas están regidas por diferentes condiciones, en general ambientales, de temperatura, humedad, y también están sujetas a que en cada transformación tengamos algún tipo de pérdida o de ineficiencia de transformación de ese nitrógeno. No vamos a llegar a nitratos y al nitrógeno disponible para el cultivo cuando partimos de urea o de amonio, como ahora vamos a ver más adelante. Simplemente para poner en contexto, estos tres procesos son los de mayor ineficiencia del sistema en cuanto a nitrógeno. Uno es la volatilización de amoníaco, otros son la absorción en arcillas del amonio y otra es la movilización por microorganismos del suelo o por residuos que se da mayormente en nitrógeno amoniacal y nitrógeno amídico, que es el proveniente de urea. Solo para poner en contexto, las fuentes generalmente utilizadas en los distintos mercados como nitrógeno, tenemos a la urea, que el 100% de ese nitrógeno es nitrógeno ureico. Tenemos algunos mercados que tienen fertilizantes líquidos, en donde la urea es el 50% de ese fertilizante, el 25% corresponde a amonio y el otro 25% a nitratos. Y también tenemos al sulfato de amonio como alguna fuente utilizada en algunos mercados en donde el 100% de ese nitrógeno es amonio. Y para finalizar tenemos la línea Yara-Vela de Yara, que es un nitrógeno en donde el componente es 50% nitratos y 50% amonio. ¿Por qué resaltamos esto? Porque la línea Yara-Vela, la familia de productos Yara-Vela, contiene una gran proporción de nitratos que hace que ese nitrógeno esté como el cultivo lo va a terminar absorbiendo. Profundizando un poco más cada uno de estos procesos de pérdidas, tenemos el proceso de inmovilización microbiana de nitrógeno. ¿Por qué se da este proceso? Porque no solo las plantas son las que necesitan nitrógeno para crecer, también los microorganismos que están presentes en el suelo, ya sea bacterias u hongos. Y lo que hacen estos microorganismos es tomar ese nitrógeno y no lo dejan disponible para las plantas. A eso es lo que se llama inmovilización. Ahora, estos microorganismos prefieren el nitrógeno bajo la forma de amonio o de urea, que es lo que se muestra en estas imágenes, cómo las colonias de microorganismos crecen mucho más en presencia de amonio, también en presencia de urea, y cuando hay nitratos, el crecimiento es mínimo. Menor crecimiento, menor nitrógeno inmovilizado. Si lo inmovilizan las bacterias, no va a estar disponible para las plantas y genera una competencia por ese nutriente en el momento que se está aplicando el nitrógeno, que es el momento en general que el cultivo lo necesita. Otra característica de las distintas fuentes de nitrógeno es el efecto de acidez en el suelo que genera cada una de las fuentes. Y acá vemos un comparativo entre una nutrición donde se aplican nitratos y una nutrición donde se aplica solo amonio. Vemos cómo el pH alrededor de la rizósfera es muy distinto, manteniéndose alrededor de entre 5,5 a 6,5 en la nutrición con nitratos y bajando drásticamente a valores de 4,5 o menores cuando hay una nutrición amoniacal. Esto se da porque el amonio al realizarse el proceso de nitrificación libera protones, que son los átomos de hidrógeno, que terminan acidificando el sistema. ¿Por qué es importante la acidificación? Porque el pH del suelo tiene un efecto directo sobre la disponibilidad de los distintos nutrientes. Este es un gráfico que probablemente algunos ya lo han visto en varias oportunidades, en donde muestra el rango de acidez del suelo y cómo varía esa disponibilidad de cada uno de los nutrientes, macronutrientes, nutrientes intermedios y micronutrientes, a lo largo de ese pH. Si nos basamos en las imágenes anteriores que vimos, vemos que hay un rango de acidez en el cual el amonio o una nutrición con amonio genera una indisponibilidad de varios de esos nutrientes, mientras que si nos mantenemos en un nivel óptimo de pH, a través de una nutrición que contenga nitratos, vamos a poder estar en un rango en el que la disponibilidad de nutrientes va a ser máxima o cercana a la máxima.
Y hay nutrientes súper importantes que pierden disponibilidad a medida que se reduce el pH, como fósforo, como todas las bases, calcio, magnesio, potasio, incluso el azufre, que son nutrientes obviamente que se necesitan en grandes cantidades y son sumamente importantes para el cultivo de maíz. ¿Qué efecto también generan los nitratos? Como ventaja es la disponibilidad inmediata de ese nitrógeno. Al no depender de procesos de transformación química, ya lo aplicado como nitratos está disponible para que el cultivo lo absorba. Y acá vemos en este gráfico el tiempo que se necesita, medido en semanas, para que el 50% de ese nitrógeno como amonio se convierta a nitratos. Y esto se da también, varía en función de la temperatura del suelo. Cuanto más baja la temperatura, más tiempo tarda esa transformación química, porque está regida por la participación de dos grupos de bacterias que vemos acá, Nitrosomonas y Nitrobacter. Menor temperatura, menor actividad microbiana, más tiempo demora esta transformación química. ¿Qué impacto puede tener esto en un cultivo de maíz? Bueno, a modo de ejemplo, si tomamos una temperatura media del suelo de, por ejemplo, 18 grados centígrados, ese tiempo de conversión del 50% de amonio a nitratos será entre 1 a 2 semanas. Si nos paramos sobre este gráfico, vamos a estar en este rango, ¿no? Entre 10 y 20 grados, tiempo de conversión de 1 a 2 semanas. ¿Qué pasa en el ciclo del cultivo de maíz, bajo las condiciones en que generalmente este cultivo crece? Que de 1 a 2 semanas este cultivo pudo haber desarrollado entre 3 a 5 hojas, en líneas generales. Y si uno lo compara, ese crecimiento en el ciclo del cultivo con la tasa de acumulación de nitrógeno, vemos que no es lo mismo estar con una disponibilidad de nitrógeno en 5 hojas que si pasa 1 o 2 semanas más tarde, en donde el cultivo generó un estadio de 3 a 4 o 5 hojas más. Es decir, que pasamos de acá, a B5, hasta B7, B9, en donde el nitrógeno acumulado es mayor. Y en esto hacemos mucho hincapié porque para aumentar la eficiencia de uso de nitrógeno y para garantizar una máxima respuesta del cultivo a ese nitrógeno, tenemos que tener una sincronía entre la oferta del fertilizante con la demanda del cultivo, que es esta curva de absorción. Entonces, el momento de aplicación tiene que estar acorde a cuando el cultivo requiera ese nitrógeno. Y si pensamos en aplicaciones con nitratos, con la familia Yarabela tenemos una disponibilidad inmediata que está acorde a la curva de absorción de nitrógeno. Recordando que Yarabela tiene el 50% del nitrógeno como nitratos y el otro 50% como amonio. Otro de los factores y procesos que se da, y es el que mayormente explica las pérdidas de nitrógeno, es el proceso de volatilización, en donde lo que se produce es amoníaco como en forma de gas, y se da en el proceso de transformación de urea a amonio, que es en la hidrólisis de la misma. Además de tener un impacto negativo sobre la rentabilidad y sobre el aporte de fertilizantes y sobre nutrientes de nitrógeno al cultivo, la volatilización de amoníaco tiene un efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la calidad del aire, generando polución y afectando negativamente la calidad de vida de ciudades cercanas a los campos en donde hay pérdidas importantes de amoníaco. Sin ir más lejos, hay varios trabajos de Europa en donde está medido la concentración de amoníaco en el ambiente y cómo ese aire cargado de amoníaco genera problemas respiratorios en la población. Por eso hacemos mucho hincapié cómo tenemos que nutrir a este cultivo de una forma eficiente sin generar amoníaco. Y para eso tenemos la línea Yarabela como alternativa de aplicación de amonio y de nitratos. Los factores que afectan estas pérdidas de nitrógeno, como amoníaco, algunos las podemos controlar y otras no. Tenemos factores ambientales, en donde influye la temperatura, las precipitaciones y el viento.
Tenemos factores de suelo, en donde tenemos al pH como un condicionante, el contenido de agua, la materia orgánica y el contenido de arcilla. Y hago una aclaración en cuanto a materia orgánica y contenido de arcilla, porque cuanto más materia orgánica y más contenido de arcilla hay en suelos, generan un efecto buffer o tampón que hace que los cambios sean menos bruscos. Y por último, aspectos de manejo en donde ahí sí es el agricultor o el asesor el que puede decidir qué fuente de fertilizante usar, a qué dosis, bajo qué forma de aplicación y si hay presencia de residuos o no en la superficie. Vamos a ver algunos ejemplos de qué magnitudes puede tener estas pérdidas y cómo podemos reducirlas. El efecto del pH se da sobre suelos alcalinos, en donde las pérdidas de volatilización son mayores, y en suelos ácidos las pérdidas son menores. No quiere decir que no haya volatilización de amoníaco en suelos ácidos. Lo que estamos explicando es, hay, pero en menor medida. Ahora bien, en suelos neutros o alcalinos tenemos pérdidas mayores. Y eso se da porque el equilibrio entre amonio y amoníaco está más desbalanceado a favor del amoníaco y tenemos pérdidas que pueden llegar en suelos alcalinos a más del 60%. En las fotos estas lo que vemos es cómo impacta ese pH del suelo en las pérdidas y cómo las distintas fuentes también tienen un efecto sobre las pérdidas de distintas magnitudes. Tenemos a la urea como fuente que mayor pérdida tiene, tenemos al sulfato de amonio, en donde en suelos alcalinos también tenemos pérdidas, y tenemos a Yarabela, en donde en suelos alcalinos hay pérdidas, pero son de mucha menores magnitud. Ahora, en suelos ácidos con un pH de 4,3, vemos que la urea genera pérdidas, son menores, pero también están presentes, mientras que Yarabela directamente no se detectan pérdidas. Yendo a ejemplos concretos y resultados de campo, voy a mostrar dos casos en donde se midieron estas pérdidas en concreto. Uno es en México, en donde tenemos comparadas tres fertilizantes, urea con inhibidor de volatilización y Yarabela, en donde las pérdidas de nitrógeno asociadas a la volatilización de amoníaco estuvieron cercanas al 50%, casi 50% en urea, casi 40% en urea con inhibidor de ureasa y 1,6% cuando se aplicó Yarabela. Es decir, tuvimos una reducción muy marcada, obviamente, casi despreciable el nitrógeno que se perdió a través de la aplicación de Yarabela. Lo mismo ocurre en resultados de Argentina, en donde en este caso vamos a ver urea incorporada, urea aplicada en cobertura al boleo y Yarabela en 2 dosis de aplicación cada uno. Vemos que las magnitudes están en concordancia con lo que vimos en México, alrededor de 40% de pérdidas, Yarabela prácticamente despreciables, menos de 1% y arriba de 2%. Y llama la atención que la urea incorporada también haya tenido pérdidas. Y esto se da por una concentración del nitrógeno en la línea de la incorporación. Cuando vemos esto expresado en kilos de nitrógeno por hectáreas, vemos que estas magnitudes toman gran relevancia porque son directamente kilos de nitrógeno, que son kilos de fertilizante que se están volatilizando y perdiendo como amoníaco al ambiente, reduciendo esa disponibilidad de nitrógeno para el cultivo, reduciendo la rentabilidad porque es nitrógeno que se compró por el agricultor para ser aplicado y también teniendo un impacto negativo sobre el medio ambiente. Esto es lo que se genera a través de fuentes que no volatilicen, que se inmovilicen menos, que tengan mayor disponibilidad. Lo que se mejora es la eficiencia de uso de nitrógeno, que en magnitudes, y esta es una recopilación de ensayo, tenemos un aumento de arriba del 70% entre el uso de nitrógeno por parte de Yarabela versus la aplicación de urea. Es decir, generamos más kilos de grano por kilos de nitrógeno aplicado. Y también tenemos un porcentaje de absorción mayor. Es decir, que hay menos nitrógeno que quede remanente en el sistema, pudiendo generar algún tipo de contaminación.
ya sea contaminación del aire o del suelo. Profundizar un poco y a modo solo esquemático, tenemos respuestas medidas en el cultivo de maíz a la aplicación del nitrógeno, comparando las dos fuentes. La línea de color naranja es Yarabela, la línea gris es urea, y vemos cómo este incremento de rendimiento en función del nitrógeno aplicado es distinto para las dos fuentes. Generamos más rendimiento con menos nitrógeno, con lo cual tenemos un uso de nitrógeno más eficiente y a su vez estamos incrementando el rendimiento del cultivo. Otro punto a destacar de la solución Más Maíz, que está muy asociado a la forma de nitrógeno que estamos aplicando, son las emisiones de gases de efecto invernadero, y estamos en condiciones de afirmar que con Más Maíz podemos reducir esas emisiones hasta un 30% cuando lo medimos por hectárea y hasta un 50% cuando lo medimos por tonelada producida. Un ejemplo de esto medido en resultados es cómo a través de la solución Más Maíz pudimos incrementar el rendimiento pasando de 8,4 toneladas a 11,2 y a su vez pudimos reducir las emisiones de dióxido de carbono por tonelada gracias al uso eficiente de nutrientes y a productos que tienen una huella de carbono mejor. Ahora, para profundizar la solución y para aumentar también la eficiencia de uso de nutrientes, tenemos las herramientas digitales, que es uno de los pilares de esta solución. Como comentó Nidia al inicio, hay varias herramientas, yo voy a hacer hincapié sobre una de ellas, que es la plataforma AdFarm, que lo que permite es dos funcionalidades principales. La primera es monitorear la biomasa del cultivo a partir de imágenes satelitales, y la segunda es generar fácilmente mapas de aplicación variable de nitrógeno. Es una plataforma desarrollada por Yara en donde se buscó que la fertilización de precisión sea simple y esté al alcance de todos, y por eso es parte de la solución Más Maíz. ¿Cómo se usa AdFarm Maíz? Por un lado tenemos el monitoreo de biomasa, que es este mapa que vemos, donde se ve el índice de biomasa en función de los distintos ambientes de la parcela o del lote, y sabiendo que hay variabilidad dentro de los lotes, lo que hace AdFarm es detectar esta variabilidad a través de los mapas de biomasa. En función de este mapa de biomasa, lo que se genera es una prescripción de aplicación variable de nitrógeno, en donde el usuario define las dosis de aplicación, que están acá, y en función de este mapa de biomasa base, se genera un mapa de aplicación, en donde cada uno de estos colores representan una dosis de nitrógeno. Se elige el fertilizante a utilizar, en este caso es Yarabela, un fertilizante de la línea Yarabela Sulfan, y posteriormente lo que se genera es el mapa de aplicación, en donde en función del mapa de biomasa, en función de la prescripción generada por AdFarm, se genera el mapa de aplicación con las dosis de fertilizante que corresponde a cada sector. Y vemos que hay una diferencia importante, tanto en biomasa como en dosis aplicadas. Pasamos de casi 270 kilos por hectárea a la dosis más baja, que es de 154. Esto está acorde con el requerimiento de nitrógeno de ese lote y cómo es variable en función del ambiente. ¿Qué es lo que vimos a campo? Que AdFarm correlaciona excelente con el estado nutricional del cultivo, en donde, como vemos en este mapa de biomasa, el color azul es el más fuerte, representa más biomasa y corresponde a esta imagen, que es la parte que tiene la solución Más Maíz como propuesta. El color más claro representa la fertilización tradicional y es este estado real del cultivo, en donde vemos un cultivo con menor biomasa, con menor cantidad de nutrientes disponibles y sobre todo con menor nitrógeno, lo que correlaciona en maíz el uso de biomasa el índice de biomasa es el nitrógeno absorbido en su gran mayoría. ¿Y cómo podemos integrar estos pilares? Y para ya ir finalizando, veíamos que Más Maíz se complementa con 4 pilares: mayor rendimiento, retorno superior,
más herramientas al alcance y reconocimiento, y están integrados a través de distintas propuestas a los agricultores. Este ejemplo corresponde al mapa que vimos anteriormente, en donde se hizo un desafío a campo. La mitad de la parcela era la fertilización tradicional, la mitad de la parcela era la propuesta más maíz. El rendimiento obtenido de esas parcelas, cercano a 6 toneladas en la fertilización tradicional, 8,5 toneladas en el área de más maíz. Estas son las fotos de los maíces para cada una de las parcelas. Y podemos generar un beneficio económico con mayores ingresos de aproximadamente $300 por hectárea, gracias al aumento de rendimiento y un retorno de inversión de 3 a 1 de esa inversión en fertilizantes. Es decir, que el rendimiento extra que se generó, asumiendo un mínimo diferencial de costos de la fertilización, generó un incremento de rendimiento con un incremento de ingresos y un retorno de inversión de 3 a 1. A modo de ejemplo, y ahí tenemos muchos más resultados de los distintos mercados, así que los invito a que también puedan profundizar con el equipo de IARA y a través de las redes sociales para que puedan tener evidencia confiable de cuáles son los resultados que se ven a campo en cuanto a los pilares de la solución y cómo podemos generar realmente mayor rendimiento y también un retorno superior. Bueno, por mi parte es todo. Le dejo la palabra a Andrés Rangel, que nos va a hablar sobre la importancia del zinc para maximizar la producción de maíz y está muy relacionada con cada uno de los pilares de la solución Más Maíz. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Me avisan si la pueden ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya la podemos ver. Ok, perfecto. Gustavo, gracias. Saludos a todos desde Inglaterra. En este momento lo que vamos a ver es la posibilidad de maximizar el uso o la eficiencia de uso de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, cómo pasar por 3 pilares importantes en la producción de maíz, como lo mencionaba Gustavo hace un momento, de raíces, la importancia de las raíces, el área foliar, cómo generar un área foliar mayor y cómo llenar más granos. En este momento voy a poner mi pointer. Estos son ensayos que realizamos en nuestro invernadero en Inglaterra, en los cuales tenemos plantas de maíz creciendo en solución nutritiva completa y en las cuales se ha removido alguno de los micronutrientes, ya sea boro, zinc o manganeso, o se ha reducido todos ellos al tiempo, lo que podríamos llamar deficiencias de múltiples, y vemos que ellos tienen un impacto importante en el crecimiento temprano del maíz. Lo otro que vemos, normalmente lo que vemos es la parte aérea, pero si nos fijamos en la parte de las raíces, en la parte subterránea, lo que vemos es un sistema radicular pobre cuando lo comparamos con una planta que está creciendo de manera de una nutrición balanceada. Interesante también los cambios en color, lo que indica oxidación en el sistema radicular y posibles interferencias en lo que va a ser la toma de nutriente en el maíz. Cuando hablamos de micronutrientes en maíz, normalmente la literatura menciona el zinc como el microelemento más limitante en la producción de maíz. Este elemento limita el crecimiento del maíz porque está influenciando
las hormonas de crecimiento. Normalmente lo que van a ver es nervaduras amarillentas, intervenales, puntos necróticos cuando las hojas ya están en un estado más avanzado de deficiencia, rotura de limbos de hojas, lo que impide tener una área fotosintética importante, disfunción de la clorofila, con lo tanto estamos perdiendo el recurso luz, el recurso energético que nos permite transformar en carbohidratos con el dióxido de carbono y el agua. Esto ocurre normalmente en suelos arenosos o suelos muy intemperizados, como pueden ser los llanos orientales de Colombia o el cerrado brasilero. Suelos altos en pH, como pueden ser los suelos de México, algunos suelos en Argentina. En suelos alcalinos, los altos contenidos de carbonato lo que hacen no solo es disminuir la disponibilidad de zinc, pero disminuyen también la disponibilidad de fósforo. Y esto, aunado, por ejemplo, al encalamiento en suelos ácidos o a la fertilización fosforada, hacen que haya deficiencias durante los periodos de crecimiento rápido, con lo cual se pierden puntos de productividad en el maíz. Hablando del zinc, hace parte de las membranas celulares y cómo ellas trabajan, la síntesis de auxina como hormona de crecimiento, la clorofila, la forma como la clorofila está y cómo trabajan las enzimas en la clorofila. Hay una enzima bien típica en la eficiencia de transformación de dióxido de carbono a energía. Todas estas enzimas que catalizan la parte del metabolismo de limpieza de radicales de oxígeno están caracterizadas por el zinc. Los procesos de reproducción, los metabolismos de almidón para llenado de grano están determinados por el zinc. Y la toma de agua y el eficiente uso de agua en la influencia del zinc está relacionado mucho con cómo estamos trabajando en la parte subterránea, cómo estamos trabajando con el tipo de raíces que estamos creciendo. Para ver en contexto dónde estamos, estos son resultados del proyecto Megalab en Bajío, en México, donde vemos el nivel superior de zinc en el suelo y un nivel inferior, y estas son muestras de diferentes fincas en la zona del Bajío, y vemos cómo a nivel de suelo existe una deficiencia marcada de zinc. Cuando lo vemos en el cultivo a nivel de hoja, vemos que ellos están la mayoría del tiempo en los niveles bajos, por lo tanto esperamos que haya una respuesta a la aplicación de zinc. Interesante, en suelos como los de Argentina, en suelos de La Pampa, en suelos pristinos, donde normalmente la fertilidad del suelo era muy buena, el continuo uso agrícola y la utilización de cultivos de alto rendimiento pueden llegar a agotar el suelo. Y este es el cambio que se observó en los muestreos que se hizo entre el 2010 y el 2011 para ver cómo es el agotamiento del suelo en cuanto a la disponibilidad de zinc. Y es interesante porque se ve que hay una respuesta a la aplicación de zinc en estos diferentes ensayos que se hicieron en las regiones de Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, durante las campañas del 2009 al 2012. Entonces vemos cómo el retornarle al suelo lo que el cultivo está extrayendo es muy importante, y ya empezamos a ver pérdidas considerables de producción, hablando pérdidas de un 4 a un 5% en maíces de alta productividad, maíces de 10 a 11 toneladas por hectárea. ¿Qué ventanas tenemos para aplicar y cómo esos nutrientes, cómo el zinc podría ser aplicada en estas ventanas de aplicación? Y vamos a pasar por estas ventanas en cómo es el efecto de la aplicación del zinc y las diferentes formas en un cultivo de maíz. En este caso trabajo con este ejemplo de Brasil, en el cual la aplicación del zinc, ya sea a la semilla o la aplicación al suelo en forma al boleo,
o la aplicación foliar muestran una respuesta en la producción de maíz. Interesante, la eficiencia de aplicación cambia con la forma como es aplicada y vemos cómo el foliar es mucho más eficiente, luego la semilla y luego el suelo. Se requieren muchas más unidades para lograr hacer el mismo efecto en producción. Miremos cómo la semilla trabaja y cuál es el principal objetivo aquí. El principal objetivo cuando trabajamos con la semilla es un buen, rápido y homogéneo establecimiento del cultivo. ¿Para qué? Para poder tomar agua y los nutrientes que estamos aplicando y ganarle la carrera al suelo en inmovilizar nutrientes o en perder nutrientes de lo que estamos invirtiendo con nuestro fertilizante. El objetivo principal aquí es estimular el desarrollo radicular. Y ese desarrollo radicular está no solo en la cantidad de raíces, pero en el tipo de raíces que podemos desarrollar. En Yara, la oferta para el producto que existe para mejorar el tratamiento de semillas y lograr aplicar zinc a la semilla es sobre el Teprocin. En algunos países existe Teprocin Zinc, en otros Teprocin NP Zinc. Todo esto depende de las condiciones que hay en cada mercado. Lo que tenemos aquí es certeza de aplicación, es la aplicación más focalizada que se puede hacer. Es una aplicación temprana, evitando deficiencia de nutrientes y activando la planta enzimáticamente para consumir los carbohidratos que tiene la semilla y mejorar ese potencial genético que está empezando. Y como repito aquí, desarrollar un sistema radicular que permita un mejor acceso a agua y nutrientes. ¿Cómo podemos ver eso? A través de una germinación mucho más homogénea y rápida, a través de cargar la plántula de maíz con un elemento como el zinc, que permite controlar la aparición temprana y más rápida de raíces laterales en cada una de las raíces seminales que tiene el maíz. Y recordemos que estas raíces seminales le van a dar al maíz la posibilidad de explorar nutrientes durante los primeros 10 a 15 días mientras se desarrollan las raíces de las coronas. Este ejemplo lo que nos muestra es cómo la deficiencia de zinc retarda la aparición de raíces desde el primordio de raíz hasta cuando una raíz germina, una raíz lateral germina. Y lo que vemos es que la aplicación de zinc incrementa la velocidad de aparición y el número de raíces que se pueden aparecer en un momento dado en el establecimiento del cultivo. Y eso es lo que veríamos en una raíz de maíz a los 15 días, a las 2 semanas de haber emergido, un crecimiento radicular mucho más extenso para tener la posibilidad de obtener fertilizantes que se aplican en las bandas de aplicación, que normalmente son bandas que se aplican entre los 5 centímetros al lado de la semilla y 5 centímetros de profundidad, con lo cual todas estas semillas laterales y finas nos permiten alcanzar una muy buena recuperación de esos fertilizantes. A nivel de campo, nuestras unidades de investigación, nuestros equipos técnicos en cada país realizan pruebas para mirar cuál es la capacidad de producción de las diferentes estrategias que tenemos. Y en este caso traigo a colación el tratamiento de semillas con Teprocin NP Zinc en Argentina, teniendo muy buenos resultados y promedios incremento en producción alrededor de 400 kilos por hectárea. En este caso, logrados por un muy buen establecimiento del cultivo. La otra ventana de aplicación, la que normalmente tenemos, es la aplicación al suelo. Y en este caso, miremos cómo la aplicación al suelo, el objetivo aquí es crear una fábrica grande y eficiente. Y cómo el zinc puede ayudarnos a crear una fábrica grande y eficiente. Pues miremos cómo las aplicaciones de base, que normalmente puede ser un nitrogenado o un nitrogenado con fósforo o un NPK, cuando analizamos la acumulación de zinc,
vemos que en los primeros estadios de desarrollo la acumulación de zinc es relativamente baja. Luego, en el periodo de crecimiento vegetativo rápido, se necesita harto zinc y hay una buena acumulación. Y en el proceso de llenado de grano también hay una acumulación. Y esto es bien importante para mantener un área fotosintética verde y un sistema radicular activo. Normalmente, la aplicación se hace en este proceso, en la parte de siembra. Pero en la parte de siembra existe una competencia entre un sistema radicular pobre y un suelo ávido de inmovilizar zinc. Decidamos cuál es el tamaño de la fábrica. Si queremos tener una fábrica balanceada y grande, capturando energía, teniendo un sistema fotosintético activo, o queremos tener un sistema, una fábrica pobre. Y esto es lo que nos muestran estas hojas cuando vemos el crecimiento de la sexta hoja o hasta la séptima hoja cuando está deficiente en zinc o cuando está suficiente en zinc. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esta fábrica y cómo esto nos ayuda a capturar más nutrientes? ¿Por qué a capturar más nutrientes? Porque el zinc puede limitar la respuesta a la aplicación de otros nutrientes. Y en este caso traigo a colación la aplicación de potasio, de mantenimiento de potasio en suelos, en este caso suelos alcalinos, donde todos los nutrientes están adecuados excepto el zinc. Y vemos que no hay una respuesta a la aplicación de potasio. Esta es esta línea azul que vemos aquí. La aplicación de zinc por sí sola permite recuperar más en la producción de materia seca del maíz. Y lo que vemos es que la interacción entre la aplicación de zinc y la aplicación de potasio nos permite tener una respuesta a esa aplicación de potasio e incrementar la producción de materia seca. Esto es bien importante porque lo que nos permite es mantener las dosis de mantenimiento o de mantenimiento del suelo siendo efectivas en producción de materia seca. Interesante, esto también se ve en el fósforo. En este caso, el estadio temprano de desarrollo, cuando comparamos la eficiencia de uso del fósforo en la producción de materia seca, ya sea en tallo o en hojas, vemos que si no hay fósforo, la aplicación de zinc nos permite incrementar un poco esa producción de la fábrica. Si hay aplicación de fósforo y no hay aplicación de zinc, vemos que no hay una respuesta en el incremento de nuestra fábrica medida por el tallo y las hojas. La aplicación combinada nos permite en estadios tempranos generar una planta más vigorosa, con mayor cantidad y área foliar que nos permita capturar mejor la energía. Más adelante, lo que mencionaba Gustavo hace un rato, cuando esa eficiencia de uso de nutrientes la vemos en 2 semanas después, vemos cómo el impacto es impresionante en el tamaño de la fábrica que estamos creando. Ahora, es interesante aquí ver cómo se está desarrollando la raíz, porque cuando hay deficiencia de fósforo, la planta intenta producir más raíces sacrificando el crecimiento del canopy, sacrificando el crecimiento aéreo. Cuando hay aplicación de fósforo y no hay aplicación de zinc, en estas condiciones la planta también puede decidir no empezar a crecer rápidamente, con lo cual estamos perdiendo unidades calóricas de producción y estamos llevando un cultivo a ser más tardío. La aplicación combinada le permite a la planta generar energía para el crecimiento de su sistema radicular, un sistema radicular bien saludable, y mantener el crecimiento tanto de tallos y hojas. Esto es bien importante en cómo trabajamos la aplicación al suelo. Y aquí quiero hacer hincapié cómo en Yara manejamos la aplicación de micronutrientes a través de los fertilizantes granulares. ProMicro es el nombre de la tecnología de aplicación de micronutrientes de alto desempeño para fertilizantes granulares de Yara. Esta tecnología está desarrollada en estándares de calidad de micronutrientes que tienen una alta pureza y un tamaño de partícula específico que nos permite reaccionar
en el suelo para entregar nutrientes a la planta de manera rápida. Estos micronutrientes están disponibles en todos los granos de fertilizante, lo que ocasiona una uniformidad en la aplicación y nos permite hacer aplicaciones de acuerdo a lo que el cultivo requiere y no a lo que el suelo requiere. Y al trabajar con micronutrientes de alto desempeño, lo que nosotros podemos comprobar es que la toma de nutrientes se está dando y cómo esa toma de nutrientes hace un efecto en la planta. Y en este caso vemos estos experimentos cuando trabajamos mezclas físicas que tienen micronutrientes. Este es un experimento en México, donde el agricultor, la parte tradicional, trabaja con mezclas físicas con micronutrientes, inclusive con coberturas que tienen micronutrientes. Cuando comparamos esto contra Yaramila o el Yaramila con la tecnología de ProMicro, vemos que hay un incremento sustancial en la producción de maíz y ese incremento está con un buen retorno de inversión. Entonces estamos utilizando una tecnología de avance para no segregar en el NPK y usando la posibilidad de tener micronutrientes de alto desempeño sobre la tecnología ProMicro. También podemos trabajar sobre las aplicaciones de cobertura. Normalmente en las aplicaciones de cobertura, lo que estamos tratando de hacer es anticipar este periodo de alta toma de zinc y puede hacerse a través de la aplicación de un nitrogenado con potasio o de un NPK que se utilice a la base, en la cobertura. Y en esto traemos a colación otra vez un ejemplo de México en el cual la aplicación de la cobertura, comparando un CAM 27 con un Yaravela recubierto o con la tecnología de ProMicros, vemos que la aplicación de zinc utilizando el Yaravela como cargador de ese zinc y la distribución homogénea nos permite generar un área foliar mayor, un área foliar más verde, que se traduce en una productividad mayor con un muy buen retorno de inversión para el agricultor. Llegando a la parte que mencionó Gustavo en cómo utilizar herramientas, lo que vemos es la posibilidad de observar cuál es el efecto de Yaravela con ProMicro Zinc en este caso en el cultivo de cebada maltera cuando utilizamos AdFarm. Lo que vemos aquí es la coloración, estas coloraciones verdes de estos lotes representan una eficiencia mayor o verdor, lo que representaría una mejor eficiencia de uso de nitrógeno. Y lo que hacemos en este sistema es tener una ventana de aplicación. Esta ventana de aplicación es la que vemos aquí. Y al seguir el cultivo, lo que vemos es como un cultivo cierra más homogéneo, está más adelantado, lo que nos permite tener una cosecha más temprana comparado con un cultivo que está deficiente. La otra ventana de aplicación que tenemos es la aplicación de un zinc foliar. Y aquí el objetivo es evitar cualquier posible deficiencia que pueda tener nuestro maíz, mantener el área foliar verde y llenar más granos. ¿Qué posible deficiencia podemos tener? Podemos tener etapas frías en el proceso de establecimiento del cultivo. Podemos tener veranicos durante el llenado de grano que nos evitan llenar granos. En este caso, el mantenimiento de área foliar y la resistencia a esa sequía está relacionada con las raíces que podemos seguir produciendo en el maíz aún en etapas tardías. Y está también relacionada en la eficiencia de uso de nutrientes como el potasio, el fósforo, el magnesio y el zinc, porque todos ellos en estas etapas es donde mayor toma de nutrientes requieren. Y aquí hay que evitar que hayan deficiencias o lo que llamaríamos hambre oculta, porque en este momento es donde se están desarrollando cuántas hileras voy a llenar y cuál es el poder de polinización que voy a desarrollar para llenar más adelante esos granos.
Eso sería el efecto del fósforo. Si no hay fósforo en maíz, si no hay magnesio, la capacidad fotosintética cayó totalmente, y lo que veíamos antes de la reducción del tamaño de crecimiento si no hay zinc. En Yara, lo que tenemos en este caso es la combinación de elementos magnesio, potasio, fósforo, magnesio y zinc en una formulación que se llama Maize Boost. Esta formulación lo que nos permite es desarrollar la planta y mantener un desarrollo de área foliar. En este caso, estos dos potes que vemos aquí han sido, están creciendo en arena, en el cual hay una deficiencia inducida de fósforo y de magnesio y no hay zinc, y se han aplicado 5 litros de Maize Boost en el estadio de 6 hojas al pote de la derecha. Y esto es lo que veríamos 2 a 3 semanas después de la aplicación y más adelante en el desarrollo del cultivo. Estas hojas bajeras es importante mantenerlas, señores, porque esto es lo que nos permite garantizar que más granos se van a llenar. Y es importante tener esas hojas bajeras llenas. ¿Cómo mantenemos esas hojas bajeras? Por el sistema radicular. Cuando estábamos desarmando estos lotes de estos ensayos, lo que notamos era el sistema radicular que se hizo debajo de los potes en el invernadero. Pero esto también se ve en aplicaciones tempranas de Maize Boost o en aplicaciones después de 6 a 8 semanas de plantado, en este caso en Ghana. Y esto lo hemos visto en otras situaciones en México y en Colombia. Este sistema radicular, les recuerdo, este de aquí especialmente, es importante en su llenado de grano. Dentro de los ensayos que hemos realizado, vemos ensayos en este caso en Sinaloa. La tecnología de Maize Boost ha permitido generar un incremento en producción en con diferentes agricultores. La pregunta aquí es, no es una receta, no estamos dando opciones. Existen ventanas de aplicación a la semilla, existen ventanas de aplicación eficientes al suelo, existen ventanas de aplicación ya sea con el NPK de la siembra o con el nitrogenado de la cobertura, existen aplicaciones de foliares. ¿Cómo se combinan estas opciones? Se adaptan a cada condición, y para estos los invito a que dialoguen con su asesor de Yara, con el agrónomo que está con ustedes en su finca, para ver cuál es la opción mejor, cómo están sus suelos, cómo está su cultivo hoy en día, para poder manejar el objetivo de producir mejor, más sostenible. Y pensando en esto, lo que veríamos es la comparación de una aplicación de una mezcla física con la tecnología actual de Yara, que es el tratamiento de semillas, el Yaramila y el Yaravela, con la aplicación de el eficiente uso del zinc para mejorar el uso de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de producir mayores raíces, de llenar más grano y poner al servicio de ustedes la posibilidad de que incrementen sus productividades, sus producciones. En resumen, existen ventanas de aplicación que nos permiten curar deficiencias, pero mucho más estas ventanas nos permiten crear suficiencia. Esa suficiencia nos ayuda al establecimiento rápido del cultivo cuando el zinc es el elemento que ayuda a incrementar esta productividad. Recuerden, generación rápida de raíces. El mantener el metabolismo y el desarrollo de la planta de maíz a punto, el mantener esa fábrica de un tamaño grande y eficiente es muy importante. Y la tarea en este momento no está completa, porque lo que hay que buscar es cómo llenar el potencial que hemos generado aquí, llenar más granos. Y en este llenado de grano, mantener el sistema fotosintético más activo y mantener un sistema radicular fino que nos permita evitar eventos de sequía es muy importante.
Les recuerdo, existen diferentes formas, opciones de mejorar la productividad de tu maíz. Podemos ayudar a descubrir cuál es la tuya. Comunícate con tu agrónomo asesor. Y con esto le doy la palabra a Gustavo. Bueno, como ya para finalizar, entonces les queremos contar que Más Maíz hace parte de Productores para el Futuro. Productores para el Futuro es la campaña enfocada a las soluciones basadas en nitratos de Yara que te ayudan a enfrentar los desafíos de la nutrición. Estos desafíos tienen que ver con ¿qué? Con rentabilidad, prepara tu rentabilidad para el futuro, eficiencia, prepara tus recursos para el futuro y responsabilidad ambiental. Es decir, tenemos la obligación como productores de maíz para el futuro de ser sostenibles y sustentables al mismo tiempo, y Productores para el Futuro nos da la orientación para esto. Sigue, por favor, Andrés. Bueno, y también queremos invitarlos a todos a escuchar nuestro podcast, Productores para el Futuro. Lo podemos escuchar a través de cualquier plataforma. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos una pregunta para Andrés del señor Silvestre Villa. El señor Silvestre Villa nos pregunta, ¿se puede potenciar el efecto de Yaravita Teprocin al mezclarlo con fertilizantes? Lo que entiendo bien de la pregunta es si la aplicación combinada a la semilla y al fertilizante de base sería una buena recomendación. Sí, sí es una buena recomendación. En este caso, el Teprocin, ya sea el zinc o el NP-Zinc, lo que busca es aplicar el elemento que genera una producción más rápida de raíces, con lo cual van a llegar mucho más rápido a las bandas de aplicación y van a aprovechar el fertilizante de base en un tiempo más temprano. Recordemos que hoy en día el tener un cultivo que germine homogéneo y recorra el ciclo de cultivo homogéneo nos permite capturar el agua que a veces es errática al final del cultivo. Ok, muchas gracias, Andrés. Andrés, ¿qué horas tienes tú allá? 21:38. Tardecito, muy bien, pero con energía. Tenemos dos preguntas anónimas. La primera es, ¿existe un estudio de Yaravela Nitromat más Zinc incorporado al suelo, aplicado a la superficie contra incorporado al suelo en alguna profundidad? Es una pregunta para Gustavo Elías, creo. No, para mí. Para Andrés. Perfecto, Andrés. Sí, tenemos estudios en diferentes sistemas de aplicación. Ya lo que buscamos no es cambiar la forma de aplicación del agricultor, y sí tenemos estudios de aplicación localizada y aplicación al boleo en este caso de Nitromat con zinc. Lo que vemos es la aplicación localizada o en banda realmente está más diseñada para las aplicaciones de base. En las aplicaciones de cobertura, cuando se hace la primera cobertura o la segunda cobertura, el desarrollo del sistema radicular del maíz es bien interesante, porque el sistema radicular primero se desarrolla en la línea de siembra y luego empieza a desarrollarse diagonal hacia la calle, con lo cual entre más raíces se desarrollan a la calle, más pierde el proceso de localizar el fertilizante. Entonces lo que vemos es que en la cobertura realmente la aplicación al pie de la planta sería buena para la primera. Si hay una segunda cobertura, la aplicación a la calle es suficiente para capturar ese nutriente. Ok, muchas gracias, Andrés, por tu respuesta.
Aquí hay otra pregunta anónima. Cuando se refiere a los resultados de pérdidas por volatilización de urea incorporada superficialmente, ¿es urea incorporada a cuántos centímetros y en qué etapa fisiológica del cultivo se evaluó? Creo que esta sí es para Gustavo. Sí. ¿Qué horas tienes, Gustavo, tú? 5:40 p.m. Ok, finalizando la tarde. Muy bien. Sí. En ese sentido, esos resultados hacen referencia a urea incorporada a 5 centímetros, en línea, una incorporación en línea de aplicación, y en un maíz entre 2 y 3 hojas. Es condiciones, digamos, entrando en el verano en Argentina, con lo cual la temperatura empieza a aumentar. Y la incorporación en línea hizo que se den pérdidas muy similares a la aplicación al boleo, porque se concentró la dosis en la línea de aplicación y además esta incorporación no tan profunda generó obviamente poros, y el gas, el amoníaco es un gas que, bueno, filtró, obviamente si hay poros, hay aire, el gas se filtra hacia arriba y se termina perdiendo por volatilización. Ok, tenemos una pregunta, estoy segura que es de Colombia y hacen una reflexión bien interesante. Se ha manejado el cultivo de maíz aplicando en mayor cantidad nitrógeno, fósforo y potasio, descuidando el empleo de los elementos como zinc, y la mayoría de nuestros suelos no lo aportan. ¿Cuál es la relación ideal que deberíamos tener entre fósforo y zinc para que nuestras plantas absorban los dos elementos? Ahí, bueno, tomo esa pregunta. Gracias, Andrés. La relación ideal en cuanto a la aplicación de fósforo y zinc es, normalmente en Colombia tendemos a aplicar más fósforo del requerido por la condición de nuestros suelos, con lo cual estamos induciendo mucho más, o estamos creando una deficiencia inducida. En este caso, lo que hemos visto es cuando tenemos en cuenta la toma de nutrientes para la cantidad de producción que nosotros tenemos en Colombia, que van de 5 a 10 toneladas, estaríamos hablando de aportarle al cultivo entre 400 gramos y 1000 gramos de zinc. Entonces, lo que habría que evaluar es en la aplicación de base, poder tener un fertilizante que tenga por lo menos un 0.1 o 0.15 de zinc por las cantidades que aplicamos, de 200 a 300 kilos por hectárea. Estaríamos aplicando alrededor de 350 a 400 gramos, y lo que veríamos con las aplicaciones de cobertura, donde se aplican otros 250 a 300 kilos de fertilizante, en este caso con Nitromac, por ejemplo, o con Yaravela, estaríamos aplicando otros 350 a 400 gramos, con lo cual estaríamos llevando el cultivo a su requerimiento. Entonces, la recomendación aquí es mirar lo que el cultivo remueve y mirar esas ventanas de aplicación para entregar entre 400 y 1000 gramos de zinc para poder tener eficiencia de uso sobre ese fósforo que estamos aplicando y no se pierda. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta como de fisiología. Llegar al rendimiento deseado, ¿cuántos riegos se necesitan en todo el ciclo del cultivo? Pero también quisiéramos que le contáramos de pronto en qué momento es mucho más importante garantizar la humedad para el llenado de grano. Bien, en ese sentido va a estar muy ligado a la demanda del cultivo, a las condiciones de evapotranspiración en las que nos encontremos, ¿no?, de la región. Sí hay periodos críticos de disponibilidad hídrica, que son la implantación, en donde emerge el cultivo. Necesitamos que haya buena humedad para que no haya problemas de crecimiento de raíces. Después, otro periodo crítico es entre B6 y B10, en donde la tasa de crecimiento es muy alta y la evapotranspiración también.
Y después el periodo crítico de generación de rendimiento en maíz, que es alrededor de 15 días prefloración y 15 días postfloración, o 10 días prefloración y 20 postfloración, que es el periodo crítico de generación de rendimiento en donde si hay algún estrés, el cultivo se va a ver muy afectado. Esos serían los tres, diría, momentos clave, pero bueno, en función, es muy general, ¿no?, el comentario que estoy haciendo. Lo ideal es poder garantizar una correcta humedad de suelo la mayor cantidad del tiempo posible, ¿no? Generando un espacio entre capacidad de campo y punto de marchitez. Gustavo, para complementar sobre la eficiencia de uso de agua, el zinc juega un papel muy importante no solo en incrementar el volumen o la longitud total de raíces, sino decirle a la planta qué tipo de raíces tiene que producir. Y en este caso, el mayor impacto en el crecimiento radicular está sobre las puntas de raíz y sobre las raíces laterales finas. Cuando hablamos de raíces laterales finas, las raíces laterales finas no agotan el suelo, tienen la capacidad de mantener la difusión de nutrientes que se hace a través del agua y tienen capacidad de explorar mucho más el agua del suelo, pensando en el agua que está localizada en los microporos. Por eso en la presentación hacíamos un hincapié sobre la producción de raíces en cada una de las ventanas de aplicación. Y en este caso, el último periodo, el periodo de llenado de grano, es muy importante porque hemos hecho bien toda la labor de generar una fábrica, de esa fábrica tener asimilados. Ahorita los tenemos que transferir al grano. Y los maíces que tenemos hoy en día, que tienen genes de Stay Green, lo que están manteniendo es un sistema fisiológico activo, no solo a nivel de hojas, sino a nivel de raíces, y alrededor de un 35-40% de los asimilados del grano vienen directamente por toma de nutrientes, por lo cual vienen de su sistema radicular. Entonces, allí es muy importante esa aplicación de zinc. Por eso hacemos hincapié sobre esa aplicación foliar en los periodos de B6, B7 con zinc para poder manejar ese sistema radicular y mejorar el uso de agua. Muy bien, ahora viene una pregunta con respecto a incrementar la producción de almidón por grano. ¿Qué nos sugieren ustedes para poder lograr esto? Gustavo, ¿querés trabajar sobre esa pregunta o la manejo yo acá? Empezá vos. Vale. En la producción de proteína, para la parte de grano, existe una sinergia entre el uso de nitrógeno, y estamos hablando ahorita cómo la aplicación de micronutrientes puede mejorar el uso de nitrógeno. El zinc está influenciando la generación de almidón en la planta y cómo ese almidón se va a transferir al llenado de grano. La proteína, cuando hablamos, por ejemplo, de maíces forrajeros, también está influenciada la eficiencia de transformación del nitrógeno a proteína, y en este caso hablo también del azufre en asocio a nitrógeno para proteína, está siendo influenciada por micronutrientes. Entonces es algo bien interesante porque es un elemento que nos permite manejar no solo producción, sino calidad de grano y calidad de forraje. Gustavo, ¿tienes algún complemento? Sí, agrego el efecto del boro, ¿no? Como un micronutriente también muy importante en lo que son azúcares, sacarosa, almidón. Entonces, sí, si hay deficiencia de boro, tenemos que verlo con especial atención porque puede estar haciendo que haya menor concentración, aparte de rendimiento, menor concentración de almidón. Excelente. Bueno,
tenemos para Gustavo Elías. Carla Girón nos pregunta, para el ingeniero Gustavo, que habló sobre la app de AdFar, trabaja imágenes de satélite, pero no son actuales. ¿Cómo hace para saber si es maíz? Y la complemento con la siguiente, Gustavo Elías. Imágenes, la actualización de las imágenes satelitales para el uso de AdFar, ¿cada cuánto tiempo se realiza o cómo es su funcionamiento? Bien, sí, las imágenes satelitales sí son en tiempo real. Tienen una demora entre que pasa el satélite y aparecen en la plataforma de entre 1 a 2 días. La frecuencia de obtención de imágenes depende de la región del planeta en la que estemos. También tiene una frecuencia de entre 2 a 5 días. Y la plataforma por sí sola no detecta qué cultivo es. Por eso el usuario tiene que marcar el lote y ahí indica al usuario qué cultivo es. Lo que mide la plataforma a través de las imágenes satelitales y el índice de biomasa es la variabilidad de biomasa de cada uno de los lotes, prácticamente en tiempo real, por lo que acabo de comentar, que es una frecuencia muy alta y uno en 2 días ya puede tener el mapa disponible de ese campo con ese retraso nada más. O sea que puede ver el lote prácticamente en tiempo real. Ok, Gustavo Elías, muchas gracias. ¿A los cuántos días de emergencia se recomienda aplicar Yarabela Nitromat? Y Patricio nos pregunta, ¿a los cuántos días después de la siembra es aconsejable hacer la primera fertilización y colocar zinc? Entonces, la una es Nitromat con zinc y la otra es el elemento como tal de zinc. Bueno, no existen balas de plata en la fertilización. Cuando analizamos sistemas de fertilización en México, son diferentes al sistema de fertilización en Colombia, pueden ser diferentes al sistema de fertilización en Argentina. Por lo general, cuando se trabaja con estrategias de 1 a 3 coberturas de nitrógeno, sin tener en cuenta la aplicación de nitrógeno en la base, pues cuando se utilizan elementos como NPKs o MAP o DAP, lo que vemos es que hay sistemas donde hay aplicaciones a los 20, 25 días, lo que diríamos B3, B4, la primera cobertura, y una segunda cobertura en B6, B7 o B5, de B5 a B7, vendrían siendo 35 a 40 días, pero eso varía mucho en el sistema. Referente a la aplicación de zinc en el cultivo, depende también del sistema y cómo esté creciendo, en dónde está creciendo el cultivo. Lo que mirábamos en las curvas de toma de nutriente, el zinc a la base, que puede ser a través de la semilla o a través del fertilizante de base, lo que está buscando es generar un sistema radicular potente y mejorar la eficiencia de uso de todos los macros que están, inclusive del resto de nutrientes. Recuerden que el zinc hace un papel muy importante en la limpieza de radicales de oxígeno, y eso es lo que la planta, cuando tiene un metabolismo rápido, y en este caso cuando está generando puntas de raíz o está generando más hojas, o va a generar flores, tiene un metabolismo rápido, y ese metabolismo genera radicales de oxígeno, y los micronutrientes, el zinc en este caso, juegan un papel muy importante en limpiar el metabolismo de la planta. Entonces yo podría decir que analizando su suelo, tener su análisis de suelo, mirar si tiene un análisis de tejido para ver cómo es el historial de dónde pueden haber deficiencias. Yo le recomendaría mantener todas las ventanas abiertas o mantener la posibilidad de generar esos 400 a 800 gramos de zinc y ver cuándo aplicarlos.
Yo prefiero aplicar más en todas las ventanas o utilizar todas las ventanas que una sola aplicación. Sí, es correcto lo que mencionas, Andrés. Bueno, tenemos 4 minutos. Cristian Durán nos pregunta mediante qué condiciones de suelo se debe aplicar estos fertilizantes y también se los podría utilizar como fertirriego. En fertirriego, estas familias de productos, la gran mayoría de esas no son aconsejables porque no son 100% solubles. Para fertirriego tenemos también otras líneas de productos que están indicadas para esa práctica, que en general están agrupadas bajo la línea Yaratera y bajo la línea Yararrega. Y de la otra parte de la pregunta era bajo qué suelos se recomienda la aplicación de estos fertilizantes. Creo que era así, ¿no, Nidia? Sí, bajo qué condiciones del suelo se recomienda. Me imagino que es humedad de suelo. Bueno, si pensamos en humedad de suelo, no hay una limitante en sí, en general, para esta línea de todas las líneas de fertilizantes que vimos, pero hay que prestar atención en los fertilizantes que van al momento de siembra, de que no estén aplicados muy cerca junto con la semilla o muy cerca de la semilla en condiciones de baja humedad de suelo. Esa es una consideración importantísima al momento de aplicaciones a la siembra. En general, en el programa nuestro es la aplicación de Yaramila, en donde recomendamos que esté al costado o abajo de la semilla para evitar algún tipo de daño por baja humedad en el suelo. Bueno, muchas gracias, Gustavo Elía. Muchas gracias a todos por unirse a nuestra webinar. Los invitamos a ingresar al numeral Productores para el Futuro y descubrir, tenemos un desafío, descubrir si realmente somos productores para el futuro. Los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Gustavo Elías. Muchas gracias, Andrés. Por favor, vete a dormir. Cintia, que está en México, y Alejandro, que están detrás de cámara, pero haciendo posible esta transmisión. Y a ustedes, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas. Y tengan un placer. buen día. Hasta luego todos. Gracias. Bueno, hasta luego.